Muy buenas tardes con todos y con todas. Para quienes no me conocen, yo soy María Rosa Cornejo, la directora de Rocotín y creadora del proyecto Pedagogy of Play. Es una alegría inmensa para mí encontrarnos hoy en este espacio abierto para conversar sobre este evento. Quiero comenzar agradeciendo de todo corazón a nuestras queridas invitadas Alejandra Dubovic y Alejandra Cipitelli por regalarnos su tiempo, su experiencia y su mirada tan inspiradora sobre la educación y el juego. Gracias también a cada uno de ustedes por estar aquí, por confiar, por abrirse a dialogar y aprender juntos y juntas. Este encuentro es un abreboca de lo que viviremos en el próximo 18 de octubre en el gran evento de Pedagogy of Play con la conferencia Territorios de Juego y Exploración. Hoy podrán hacer algunas preguntas, les agradecemos que la hagan a través del chat para también compartir comentarios y así podemos compartirlos, generar un diálogo y también repensar la educación desde la creatividad, la exploración y la construcción colectiva. Así que siéntanse en casa, disfruten, pregunten, participen. Gracias nuevamente por la confianza y bienvenidas, queridas Alejandras, a este espacio que ya empieza a latir con fuerza. Hola, buenas tardes. Somos Alejandra Dubovic, Alejandra Cipitelli, quien les habla, desde acá, desde Buenos Aires, desde el Jardín Fabulinus. El Jardín Fabulinus comienza esta propuesta. Somos ambas profesoras de nivel inicial, Jardín de Infantes, como decimos acá con la denominación que tiene en Argentina, profesoras de nivel inicial. El Jardín de Infantes se llama Fabulinus y somos cofundadoras, fundadora y cofundadora del jardín, y el nombre, Jardín Fabulinus, tiene que ver con la afición que tenemos a la mitología, tiene que ver con la mitología romana, era el nombre de una diosa de la mitología romana que era la que le enseñaba el habla a los niños. Nosotros iniciamos con niños de 0 a 2 años en su primer año. Hoy en la actualidad tenemos niños de 2 años hasta 5 años en el nivel inicial, pero iniciamos con niños que todavía no tenían el habla, ¿no? Adquirida. Este proyecto fue creciendo y, por crecimiento vegetativo, y en el año 2001 formamos la escuela primaria, con los No, niños de, todavía no te habían pagado el de primero a... profesor. Perdón, Ale, estás silenciada, disculpa. Ahí puede ser, ahí está, perdón. El Jardín Fabulino se empieza en el año 98 y va por crecimiento vegetativo, llegando a formar también la escuela primaria. De primero a sexto grado. Ya la denominación es el nombre de un artista plástico muy importante, rosarino, que se llama Antonio Berni, que tiene un trabajo muy importante con la infancia, un arquetipo, un niño de la calle que se llama Juanito Laguna, y él tiene toda su obra realizada con elementos que toma de la calle. Así que después también en el 2007 también logramos formar la escuela secundaria, ya con niños de estudiantes, mejor dicho, de 12 a 17 años. Y estamos en la provincia de Buenos Aires, Argentina, en la ciudad de Tigre. Tigre es una ciudad netamente turística. Estamos rodeados de ríos. Bueno, estas son las fotos del Jardín Fabulino. Pasamos algunas del Colegio Antonio Berni, como fuimos creciendo. Estamos en esta ciudad de Tigre y ¿Cómo bueno, acompaña? desde que comenzamos el proyecto en este año 98, siempre entramos en diálogo con la pedagogía de Reggio Emilia. Aunque no es la única pedagogía que tenemos en cuenta, sí fuertemente estamos influenciados por esta pedagogía en relación al espacio físico de la escuela, al concepto de juego que tenemos y a la concepción de infancia que vamos desarrollando día a día en nuestro trabajo en la escuela. Ahí tenemos para ver cómo es el edificio de primaria y de secundaria, que queda bastante cerca de donde está el edificio de jardín. Y bueno, con esta idea, Tigre es esta ciudad donde está el jardín de infantes y la escuela.
se caracteriza por ser una ciudad turística que está dividida en una parte de continente y una parte de islas. Y en Argentina está considerada la cuna del remo argentino, es el deporte más importante en nuestra zona. La foto ven ahí son nuestros alumnos que practican remo en horario escolar. Bueno, como les decía recién, desde el inicio tenemos este diálogo con la pedagogía de Reggio Emilia en cuanto a la concepción de espacio, la concepción de infancia, el maestro investigador, y dentro de nuestros principios pedagógicos compartimos muchos de los principios pedagógicos de la escuela. A lo largo de estos años, la escuela tiene 27 años, hemos pasado por diversos proyectos que, bueno, les han interesado a las personas. Nosotras trabajamos hace muchos años en formación docente, más que nada con profesores que vienen de Brasil, de Uruguay y Argentina. Brasil es el país que más nos abraza amorosamente y nos recibe. Y entonces eso se ha producido, gracias a eso hemos publicado varios libros, entre ellos el de Juego de Construcción, del cual vamos a hablar algo ahora, de qué es lo que vamos a ver en el encuentro que tenemos en octubre, el lenguaje de la línea, y uno que se llama Nueve Proyectos, junto con un libro que no solo salió en portugués, porque en principio salió en catalán, porque lo hizo una editorial que es Rosa Sensat, que es española, y entonces es un libro que salió en catalán y en castellano. Los demás libros están todos en portugués. Entonces vamos a hablar un poquito de desarrollar algo de lo que tienen estos libros, pero además que es el tema con el que vamos a hablar en nuestra ida en octubre. En principio, hablar sobre esta importancia que le damos en nuestra escuela a los juegos de construcción. ¿Y por qué empezamos la investigación con los juegos de construcción? Primero, entendiendo que en todos los jardines, sea la pedagogía que sea Montessori, Froebel, la pedagogía que uno tenga, los juegos de construcción siempre son algo habitual, ¿no? Todas las jardines de infantes, aún las escuelas tradicionales, tienen esta idea de tener juegos de construcción. Y entonces comenzamos a hacer una investigación sobre los juegos de construcción, porque los juegos de construcción en principio son un acto social muy importante, son experiencias donde entran en juego las relaciones espaciales, y también son experiencias que ponen en juego el desarrollo de la creatividad. Cuando nos veamos en octubre van a ver que es interesante lo que sucede con los juegos de construcción, porque los dividimos a los juegos de construcción de acuerdo al material con que se construye en microconstrucciones, construcciones en pequeño tamaño o macroconstrucciones. Y dentro de esos juegos de construcciones también aparece la idea de la escultura y la carpintería, que son tipos de construcción. Aparte de eso también, como ven en estas fotografías, esta idea de trabajar con algunos aspectos del conocimiento físico, ¿no? Como poleas, planos inclinados, que se dan dentro de los juegos de construcción. En este caso, bueno, son experiencias de niños más grandes, de 5 años, y en esta fotografía con niños más pequeños, donde se construye con elementos que son mucho más blandos y son más fáciles de manejar. Esta es una experiencia con niños de 2 años, con salvavidas, y se trabaja la construcción tanto en el plano horizontal y el vertical. Y en los juegos de construcción, ver también la importancia y el rol que tiene el maestro en estos juegos. Los juegos de construcción son básicamente un modo de entrar en el conocimiento lógico-matemático, porque a través de los juegos de construcción, esta es después de la investigación que hicimos, a las conclusiones que llegamos, es que a través de los juegos de construcción los niños aprenden volumen, distancia, medida, relaciones espaciales, atrás, adelante, a la izquierda, a la derecha, nociones de equilibrio. Entonces, trabajar con diversos materiales en los espacios de juego de construcción también produce en los niños el desarrollo de la creatividad, entendiendo a la creatividad como un estilo de inteligencia. Entonces, en octubre, cuando nos veamos, vamos a desarrollar unos mapas mentales, y en estos mapas mentales lo que vamos viendo es cómo nosotras analizamos los juegos de construcción
y cómo preparamos contextos para que los niños construyan, siendo los contextos la base del pensamiento de las escuelas de Reggio Emilia, donde hablamos con los contextos preparados por el maestro, son una obligación de los maestros y un derecho de los niños a tener buenos contextos. Déjamelo acá. Entonces, estos buenos contextos, en este caso, en el desarrollo de los juegos de carpintería, de construcción, hemos llegado también a esto de trabajar en carpintería como un tipo de construcción. Los juegos de construcción en general son efímeros porque la construcción, los niños hacen la construcción y después se desarma porque viene el grupo de la tarde o porque viene otro grupo. En cambio, en la construcción, cuando la ponemos como en los juegos de carpintería o en las esculturas de una fotografía que vimos antes, aparece ya algo que no es efímero, sino que queda ya para siempre, ¿no? Entonces, trabajar con diversas herramientas, diversos materiales. Dentro de los juegos de construcción hay una de las divisiones que hicimos nosotros para su análisis, es cómo jugar los juegos de construcción con materiales naturales o materiales culturales. Y dentro de los materiales culturales, la división que tenemos de los materiales culturales y la importancia de trabajar con los materiales naturales o llevar la naturaleza a la sala en caso de que la escuela no tenga una naturaleza. Por ejemplo, una escuela que está en el centro de la ciudad, por ahí no tiene esta posibilidad de tener la naturaleza, y los juegos de construcción lo que hacen, permiten que los niños tengan la naturaleza a mano. Es importante en este caso la preparación de contexto, ya dijimos, y lo que vamos a hablar en este encuentro que tenemos en octubre es cómo se planifican estos contextos. Es importante porque los juegos de construcción se deben planificar, no es una actividad espontánea, sino que hay una intencionalidad pedagógica en cada juego. En esta fotografía es una fotografía de una experiencia del año pasado, donde de dentro de los juegos de construcción hablamos sobre la materialidad. Hay juegos de construcción que se pueden hacer en madera. En este caso, fue una experiencia de juegos de construcción desde una materialidad que es la transparencia. Esta transparencia está dada por estas cúpulas de acrílico y unas bases y un montón de elementos mucho más pequeños donde se propone a los niños construir una ciudad del futuro. Esta es no es que todos los días tenemos esto fue una presentación que se hizo para una muestra de arte de fines del año pasado. Y la muestra fue sobre la ciudad de Tigre y los puentes de la ciudad de Tigre, entonces estas eran ciudades del futuro que se conectaban con puentes. Pero ahí fue importante todo el trabajo que habíamos desarrollado durante todo el año con los juegos de construcción. Entonces, en octubre, si nos vemos, van a poder o vamos a poder compartir con ustedes esta idea de cómo los juegos de construcción tienen una base interesante en cuanto a los espacios donde se juegan los juegos de construcción, a los materiales que se utilizan para los juegos de construcción, a las dinámicas que se dan en los juegos de construcción, a la declaración de intenciones de los juegos de construcción. Cuando hablamos de declaración de intenciones, podemos ponerle también los objetivos que tienen a largo plazo y a corto plazo trabajar con juegos de construcción. Para nosotros, los juegos de construcción son la base del conocimiento lógico-matemático, pero también de la creatividad como tipo de inteligencia, pero también un modo de entrar en relación no solo con los materiales, sino la relación que establecen los niños cuando tienen que construir juntos. No hay que olvidarse que muchas veces las relaciones entre los niños se dan a través de los materiales. Entonces, compartir un material o construir un proyecto juntos hace que los niños tengan mejores relaciones sociales. Compartir, prestarse saberes, esperar turnos, tiene